Hay un misterio silencioso que envuelve la historia del pueblo judío, un misterio que atraviesa imperios, persecuciones, guerras y renacimientos. ¿Cómo es posible que un pueblo tan pequeño en número haya influido tanto en el mundo, en la ciencia, en el arte, en los negocios, en la filosofía y en las finanzas? ¿Cómo explicar que, en cada generación, surjan judíos en posiciones de liderazgo intelectual y económico, incluso después de siglos de exilio y sufrimiento? No se trata solo de inteligencia, ni de suerte, ni de herencia. Se trata de una mentalidad, de una sabiduría milenaria tejida en proverbios que moldearon no solo comportamientos, sino su propia relación con la vida, el tiempo y la prosperidad. Y, si miramos con atención, estos proverbios no pertenecen solo a los judíos, sino a la humanidad entera que desea crecer, crear y dejar un legado. La historia comienza en el corazón del desierto. Miles de años atrás, antes de las bolsas de valores y los bancos, el pueblo hebreo aprendió una lección que cambiaría el destino de su descendencia. La riqueza es consecuencia, no causa, es un reflejo de la mente y la ética. Desde el Éxodo, el mensaje era claro: prosperar era un deber espiritual. Dios no prometió solo liberar de la esclavitud, sino conducir a una tierra donde fluye leche y miel. Esta metáfora no se refería solo a la abundancia material, sino a la armonía entre propósito y abundancia. Y ese es el punto de partida del primer proverbio que define el alma judía: la riqueza no es del hombre, sino de su mente. Para el judío, el dinero no es un tabú, es una herramienta. El verdadero problema nunca fue poseer, sino ser poseído. Desde temprana edad, en las sinagogas y en los hogares, los niños aprenden que el dinero debe servir a la vida, no comandarla. Esta comprensión lo cambia todo. Mientras muchos pueblos asocian la riqueza con la culpa, el judío la asocia con la responsabilidad. Ganar es un acto de servicio, multiplicar es una forma de cumplir el mandamiento de Tikkun Olam, reparar el mundo. En cada inversión, en cada negocio, hay una pregunta silenciosa: ¿esto contribuye al bien colectivo? Prosperar no es acumular, es convertirse en canal de la abundancia divina. Y, al pensar así, la mente se libera de la prisión de la escasez. Este primer proverbio es casi una revolución psicológica. Enseña que el dinero es consecuencia del pensamiento estructurado, del propósito bien definido y de la ética aplicada. Es por eso que el estudio, la lectura y el razonamiento son tan valorados en el judaísmo. La riqueza nace de las ideas. El comerciante que entiende el mercado, el rabino que interpreta un texto, el joven que analiza oportunidades, todos están practicando el mismo principio, el de transformar mente en materia. La inteligencia, vista como don divino, se cultiva con disciplina y curiosidad. Ningún talento florece sin esfuerzo, ninguna bendición se manifiesta sin preparación. El segundo proverbio refuerza esta lección con poesía: quien siembra paciencia, cosecha oro. La prisa, para el pueblo judío, es sinónimo de ceguera espiritual. El mundo moderno enseña que el éxito es velocidad, pero la tradición judía enseña que el éxito es consistencia. Desde el Sabbat, el día de descanso semanal, hasta los ciclos agrícolas descritos en la Torá, todo obedece al tiempo correcto. Hay un momento de sembrar, otro de esperar, y otro de cosechar. La paciencia no es pasividad, es maduración. Cada pausa es un acto de fe en el proceso. Cuando el judío invierte, piensa en generaciones. Cuando educa a un hijo, proyecta un legado de 100 años. Esta visión a largo plazo es el secreto invisible detrás de la estabilidad de sus familias y empresas. Imagina el contraste: mientras muchos construyen para el ahora, el judío construye para siempre. La casa, el negocio, el conocimiento, todo se transmite. Esta paciencia es fruto de la conciencia del tiempo divino. El retraso no es fracaso, es preparación. En el desierto, el pueblo esperó 40 años antes de entrar en la tierra prometida. No porque Dios los castigara, sino porque necesitaban madurar. Así también sucede con quien busca prosperidad: el dinero rápido es ilusión, el dinero que perdura nace de la paciencia. Pero paciencia sin ética es solo cálculo. Por eso el tercer proverbio surge como brújula moral: más vale una buena reputación que montañas de oro. La honra, para el judío, es capital espiritual.
La confianza es el cimiento de todas las relaciones humanas y económicas. En los TEDx de Europa o en las ferias de Oriente Medio, bastaba una palabra empeñada para firmar negocios. La firma valía menos que la integridad. Esta tradición moldeó generaciones de emprendedores que entienden que el lucro sin confianza es ruina aplazada. Este principio es tan fuerte que, en comunidades judías, la deshonestidad es vista como traición no solo social, sino teológica. Robar es irrespetar al Creador, porque es negar la suficiencia de la propia porción. Ganar con engaño es perder la bendición. Así, la ética se transforma en instrumento práctico de prosperidad. Quien es confiable atrae oportunidades, socios y clientes fieles. La reputación, una vez consolidada, multiplica el alcance y el respeto. El oro es limitado, la honra es infinita. Y es esta misma lógica la que lleva al cuarto proverbio: quien enseña al hijo, enriquece el futuro. En ningún otro pueblo la educación ocupa un espacio tan central. Desde los tiempos antiguos, cuando leer era privilegio de pocos, los judíos enseñaban a sus niños a descifrar letras, discutir ideas y cuestionar. El estudio no era solo un medio de ascenso social, era un deber sagrado. Cada hogar era una pequeña escuela, cada padre, un maestro. La Torá se leía no como texto religioso, sino como manual de vida. Y de esta reverencia al saber nació la fuerza que los mantendría vivos incluso en los exilios más sombríos. Educar a un hijo es garantizar que el conocimiento sobreviva a la muerte. Es perpetuar el razonamiento, el discernimiento y la memoria. El judío sabe que nada es más frágil que la riqueza sin sabiduría. El dinero puede perderse en una generación, el entendimiento, nunca. Por eso, en lugar de dar herencias fáciles, dan principios difíciles. Enseñan el valor del esfuerzo, del estudio y de la argumentación. Un joven judío aprende que las preguntas valen más que las respuestas. Esta curiosidad constante es lo que mantiene el espíritu creativo del pueblo, generando innovaciones y soluciones en todas las áreas, de la medicina a la economía. Pero la educación, sola, no basta. Necesita propósito, y ese propósito aparece en el quinto proverbio: Dios da el pan, pero no lo amasa. Esta frase, repetida en muchas familias, es un recordatorio de que fe y acción caminan juntas. El Creador provee el trigo, pero le corresponde al hombre transformarlo en alimento. El judío ora, pero también actúa, confía, pero se prepara. La espiritualidad judía es práctica. Orar sin actuar es como pedir lluvia y no plantar. El esfuerzo es la prueba de la fe. Esta mentalidad elimina la victimización. Mientras muchos esperan soluciones externas, el judío busca caminos internos. Entiende que Dios trabaja a través de las manos humanas. La sociedad con lo divino es la base de toda prosperidad duradera. Trabajar, por lo tanto, es un acto de adoración. El esfuerzo no es castigo, es comunión. Es por eso que tantos judíos ven oportunidades donde otros ven obstáculos. No preguntan por qué a mí, sino para qué esto. Este simple cambio de enfoque transforma el dolor en aprendizaje y el fracaso en semilla. El trabajo es el templo invisible donde la fe se manifiesta. Y cuando se trabaja con esta conciencia, el resultado deja de ser solo financiero. Surge una alegría silenciosa, la de participar en la creación. Es así como la prosperidad deja de ser un premio y se convierte en vocación. Cuando se habla de prosperidad judía, la mayor parte de las personas piensa en dinero, pero el dinero es solo la parte visible de una construcción mucho más profunda. La verdadera riqueza está en la forma en que el pueblo judío entiende la vida, como una obra de responsabilidad, disciplina y propósito. Esta visión se refleja en todo, en el modo de trabajar, de pensar, de planificar, de educar a los hijos, de administrar el tiempo y hasta de descansar. El secreto no es un conjunto de técnicas, sino una filosofía práctica que une mente y espíritu en una misma dirección. El primer pilar de esta filosofía es la conciencia de propósito. Para el judío, la prosperidad no es un accidente. Es el resultado de alinear el talento individual con una misión colectiva. Cada persona es vista como portadora de una chispa divina, un fragmento de la luz que necesita ser manifestado en el mundo. Trabajar, estudiar y crear no son tareas rutinarias, sino formas de revelar esa luz.
Esta comprensión genera un tipo de energía que transforma lo cotidiano en sacerdocio. El panadero que amasa el pan, el abogado que defiende con justicia, el empresario que genera empleos, todos ejercen el mismo acto espiritual, el de servir. Esta conciencia explica por qué los judíos cultivan un respeto tan profundo por el trabajo. Ven el esfuerzo no como castigo, sino como puente entre el ideal y lo real. La prosperidad nace de la unión de fe y competencia. Mientras en muchas culturas el éxito se asocia con la suerte o las conexiones, para el judío es consecuencia directa del mérito y la preparación. Cada tarea es ejecutada con excelencia porque representa una forma de honrar al Creador a través de la obra humana. Esta mentalidad crea lo que muchos llaman el espíritu judío de calidad, un estándar invisible que transforma oficios comunes en arte y negocios en legado. Otro elemento esencial es la relación con el conocimiento. El estudio, en el pensamiento judío, es una forma de adoración. La lectura, el debate y la búsqueda constante de entendimiento son vistos como actos sagrados. Desde niño, el judío es entrenado a cuestionar, a argumentar y a pensar críticamente. Esta actitud forma mentes autónomas y creativas, capaces de ver oportunidades donde otros ven barreras. El aprendizaje es permanente, nadie termina de estudiar. El saber es acumulativo, y cada nuevo descubrimiento es una extensión del propio ser. Por eso, en ambientes judíos, las bibliotecas son tan reverenciadas como los templos. La prosperidad, entonces, es consecuencia natural de este cultivo de saber. El conocimiento reduce el miedo y amplía el campo de las posibilidades. Cuando se comprende el funcionamiento del mundo, se toman mejores decisiones. Y como la tradición judía valora tanto la sabiduría práctica como la teórica, el resultado es un equilibrio entre reflexión y acción. El estudioso no vive de abstracciones, el emprendedor no actúa sin pensar. Esta unión es lo que permite construir fortunas éticas, sostenibles y duraderas. Pero hay otro aspecto silencioso que sostiene esta prosperidad, la gestión del tiempo. El pueblo judío fue el primero de la historia en instituir el descanso regular, el Sabbat, como mandamiento espiritual. Un día a la semana, el trabajo cesa completamente. No se negocia, no se escribe, no se compra, no se vende. La sociedad se detiene para recordar que el ser humano es más grande que la producción. Este ritmo psíquico crea equilibrio mental y claridad emocional. El descanso se convierte en parte del trabajo, el silencio en parte del progreso. Esta pausa semanal entrena la mente para el autocontrol y evita el agotamiento que destruye tantas vidas modernas. El judío entiende que la productividad sin pausa es esclavitud. El descanso no es pérdida de tiempo, es inversión en lucidez. Es durante el Sabbat que las familias se reconectan, que las ideas maduran, que el corazón se reorganiza. A partir de esta práctica, nace una productividad más inteligente, no movida por la ansiedad, sino por el propósito. En el mundo corporativo, esta lección es invaluable, no es el número de horas lo que determina la prosperidad, sino la calidad de la energía con que se trabaja. Otro principio vital es el respeto por la palabra. En hebreo, la palabra davar significa tanto palabra como cosa. Esto revela una verdad profunda, el habla crea realidad. Cuando se habla, algo pasa a existir. Por eso, prometer es un acto de poder y también de responsabilidad. La tradición judía enseña que toda transacción, todo acuerdo, debe ser sostenido por la integridad del discurso. Quebrar la palabra es quebrar el propio carácter. Esta visión transformó la cultura de negocios judía en un modelo de confianza. La reputación es más valiosa que el lucro inmediato. La consecuencia de esto es la construcción de redes sólidas basadas en confianza y reciprocidad. En muchos círculos judíos, la credibilidad de un nombre vale más que cualquier documento. La persona confiable es vista como portadora de luz. Este principio explica la longevidad de tantas familias y empresas judías. La ética se convierte en ventaja competitiva, no solo moral, sino económica. Otro pilar es la educación financiera familiar. Desde temprano, los niños aprenden el valor del dinero. No solo cuánto compra, sino lo que representa, tiempo, responsabilidad y energía. Se enseña que el dinero debe trabajar para el bien. Ahorrar es virtud,
pero la acumulación sin propósito es vicio. Gastar de forma consciente es más noble que ostentar. Esta cultura crea generaciones disciplinadas, capaces de planificar y pensar a largo plazo. La práctica de la planificación está tan arraigada que hasta la caridad es calculada. La tzedaká no se hace por impulso emocional, sino con método. Una parte fija de la renta es destinada a causas justas, independientemente de las circunstancias. Esto enseña dos cosas: constancia y desapego. El acto de donar de forma estructurada transforma la generosidad en hábito e impide que la caridad dependa del humor o de la culpa. Es un compromiso racional con la bondad. Otro aspecto esencial es la visión de comunidad. El individuo prospera, pero nunca solo. El éxito de uno es visto como fuerza para todos. Esta conciencia colectiva crea un ciclo de apoyo mutuo. Si alguien abre un negocio, los demás le compran. Si alguien pierde algo, la comunidad le ayuda a reponerse. Esta solidaridad práctica genera seguridad emocional y reduce el miedo a arriesgar. Quien sabe que no está solo, se atreve más. También hay un elemento psicológico poderoso: el respeto por la deuda y por el crédito. En el pensamiento judío, el dinero prestado no es un regalo, es confianza. Por eso, devolver es sagrado. Romper un acuerdo financiero es manchar el alma. Esta visión crea responsabilidad y prudencia. El crédito es tratado como herramienta de crecimiento, no como trampa. El judío aprende que el dinero debe ser movido con conciencia y que toda decisión financiera tiene implicaciones éticas. Pero la prosperidad judía no se resume a la economía material, se manifiesta también en una serenidad que nace del equilibrio entre fe y acción. El judío no espera milagros, sino que cree en milagros que nacen del esfuerzo. Entiende que la bendición divina necesita un canal humano. El milagro es siempre una colaboración. Esta percepción elimina la dualidad entre lo espiritual y lo material. La oración es tan importante como la planificación, el ayuno es tan sagrado como la hoja de cálculo. Esta unión de mundos crea una mente práctica y trascendental al mismo tiempo. El judío se pregunta: ¿qué espera Dios de mí en este exacto momento? Y actúa. Este cuestionamiento constante lo mantiene despierto. Vive en estado de atención y propósito. Cada desafío es visto como invitación a la evolución. Esta mentalidad de crecimiento continuo es el motor de la prosperidad. También está el poder del autocuestionamiento ético. En las escuelas judías, el estudio del Talmud no es lectura pasiva, es debate. Las personas se reúnen para discutir, discrepar, refutar y, en el proceso, pulir el pensamiento. Esta cultura de argumentación saludable entrena la mente para la complejidad. Enseña que la verdad raramente es simple y que la sabiduría nace del confrontamiento de ideas. Este hábito intelectual es el mismo que genera innovación en los negocios, la capacidad de pensar en varias direcciones, prever riesgos, encontrar soluciones creativas. El secreto de la prosperidad judía está en ese hábito de preguntar ¿por qué? En lugar de aceptar el mundo tal como está, el judío lo analiza, cuestiona y, cuando es necesario, lo reconstruye. Esta inquietud es sagrada. Es el combustible de la evolución. Donde otros ven fatalidad, él ve posibilidad. Donde hay crisis, hay reinvención. Esta mentalidad hizo al pueblo judío sobrevivir a todas las expulsiones, reconstruyéndose siempre. No hay lugar donde la mentalidad próspera no encuentre suelo fértil, porque lleva su propia tierra dentro de sí. Otro principio central es la memoria. La prosperidad no se sostiene sin historia. Recordar es una forma de sabiduría. Cada celebración judía es un recordatorio de la jornada, de dónde se vino, qué se aprendió y por qué vale la pena continuar. La memoria evita que el éxito genere arrogancia. Recuerda que toda conquista está construida sobre sacrificios. Por eso, la gratitud no es solo emoción, es disciplina. La gratitud, por cierto, es el punto culminante de toda esta filosofía. El judío entiende que nada está garantizado, que cada día es un regalo. No desperdicia tiempo con comparaciones, porque sabe que cada uno tiene su misión. Esta aceptación activa, no resignada, es la esencia de la paz interior. La prosperidad material sin gratitud es como un palacio construido sobre arena.
La gratitud es el cimiento que sostiene el edificio del alma. Cuando todas estas capas se unen, propósito, trabajo, sabiduría, ética, paciencia, generosidad, silencio y gratitud, surge una mentalidad imbatible. El judío no busca ser mejor que los otros, busca ser mejor que fue ayer. Esta búsqueda constante de la mejora interna es el motor de la prosperidad externa. Sabe que el mundo cambia cuando el hombre cambia. Al final de cuentas, la prosperidad judía es menos sobre finanzas y más sobre conciencia. Es una manera de estar en el mundo, de relacionarse con el tiempo, con el otro y consigo mismo. Es entender que la abundancia no es algo a conquistar, sino algo a expresar. El dinero, entonces, se convierte solo en el símbolo visible de una armonía invisible. Y si existe una lección universal a extraer de esta sabiduría, es esta: prosperar es servir. El verdadero rico es aquel cuya riqueza genera significado. Cada acción, cada palabra, cada decisión es una semilla. El campo está en nosotros. Y cuando cultivamos propósito, disciplina y gratitud, el fruto inevitable es la prosperidad, no solo financiera, sino humana. La sabiduría judía enseña que el verdadero aprendizaje solo se completa cuando se transforma en práctica. De nada sirve comprender los principios si no se reflejan en lo cotidiano. La prosperidad no nace de las ideas, sino de las acciones que ellas inspiran. Y ahora, después de este viaje por dentro de la mentalidad judía de abundancia, es el momento de aplicar, con coraje, conciencia y constancia. Comienza con lo que está a tu alcance. Elige un principio y vívelo durante una semana. Puede ser la gratitud al despertar, la paciencia en los desafíos, la generosidad en las pequeñas decisiones o la disciplina en el trabajo. No esperes condiciones ideales, comienza con lo que tienes. La prosperidad es como el sabbat, solo comienza cuando decides dejar de posponer. Organiza tu mente. Escribe tus metas y comprométete con ellas. La claridad es el primer paso de la abundancia. El pueblo judío prospera porque planifica, y la planificación es una forma de fe. Planificar es decirle al universo: estoy listo para recibir. Edúcate. Lee más, cuestiona más, aprende todos los días. El conocimiento es el antídoto contra el miedo, y el miedo es el mayor ladrón de prosperidad. Vuélvete curioso sobre el mundo, sobre las personas y sobre ti mismo. Cuando la mente se expande, el dinero la acompaña. Honra el trabajo. Trátalo como un acto de devoción. Haz tu mejor esfuerzo siempre, incluso cuando nadie está mirando. La excelencia es una oración silenciosa que el universo siempre escucha. Trabajar con propósito transforma tareas comunes en puentes de significado. Dona. Elige una causa, una persona, un gesto. Dona tiempo, atención, recursos o conocimiento. La tzedaká es el hilo invisible que mantiene el flujo de la prosperidad en movimiento. Dar no empobrece, dar libera. Y, por encima de todo, agradece. La gratitud es el código secreto de la abundancia. Sé agradecido por lo que ya existe, aunque parezca poco. Es así como lo poco se multiplica. Quien reconoce el valor de la hora se vuelve digno del después. La prosperidad judía no es un milagro reservado a pocos, es una elección que cualquiera puede hacer, todos los días. Cada decisión ética, cada acto de estudio, cada gesto de generosidad es un ladrillo en ese edificio invisible. Entonces, al terminar este video, no vuelvas solo a tu rutina, vuelve transformado. Comienza a actuar con propósito, a pensar con claridad y a vivir con fe inteligente. Haz de tu trabajo un reflejo de tu alma. Porque, al final, la verdadera riqueza no es cuánto acumulas, sino cuánto expandes. Y a partir de hoy, la expansión está en tus manos. Ahora es contigo, practica, prospera e inspira.